Continuando nuestro viaje por España, nuestra siguiente parada fue Valencia. Situada a lo largo de la costa, Valencia es la tercera ciudad más grande de España y es famosa por su buen clima, construcciones futuristas y, por supuesto, paella. Como ya verán en este video, nosotros pasamos casi toda nuestra visita comiendo, pero cuando no estábamos dando vueltas por mercados, restaurantes y cafés, estábamos explorando la ciudad a pie. En esta guía Valencia los llevaremos a recorrer la ciudad y les mostraremos algunas de las cosas que pueden hacer en su visita. Ok, entonces antes de salir a pasear por Valencia tenemos que almorzar y encontramos un restaurante justo enfrente del mercado central que se llama Boatella Tapas. Mira, la gamba es especialidad de la casa, ¿vale? Te voy a contar cómo la tenéis que comer. Ok. Y tú lo traduces. Ok. La gamba se come con piel. Con piel, ok. Con piel tiene más sabor. Ok. ¿Vale? Le podéis quitar la parte final, que está más dura, pero se come con toda entera. Ok, muchas gracias. Así que hemos pedido un montón de tapas y también paella, pero eso va a demorar 20 minutos. Así que vamos a comenzar con pan. Tenemos croquetas de bacalao. Sí. Tenemos, creo que me dijeron alcachofa frita, batatas bravas con mayonesa, esto es bien rico y picante. También tenemos las gambas, que es una especialidad de este restaurante, y el calamar. Así que vamos a comenzar con esto y esperamos a que llegue la paella. Muchas tapas. Un montón de tapas. Ok, entonces Samuel va a probar las tapas. Tengo hambre. Vamos a empezar con el calamar. El calamar. Me gusta. ¿Ya? Está rico. Está rico. Y esta es la croqueta de bacalao. Delicioso. ¿Ya? Es un poquito salada. Patatas la croqueta es salada. Ok, ahora la batata. Picante. ¿Ya? ¿Muy picante o un poquito picante? Un poquito picante. Un poquito. Sí. Y ahora la alcachofa. Este no para respirar. Sigue comiendo. Está muy rico. Estamos disfrutando un montón. Gracias. Después de ese almuerzo estábamos listos para comenzar nuestro paseo por Valencia. Nuestra primera parada, la Lonja de la Seda, que quedaba justo a la vuelta del restaurante. Ok, entonces ahora que hemos almorzado, nuestra primera parada es la Lonja de la Seda, que queda aquí en el centro histórico. Y es un hermoso edificio gótico y también tienen jardines con árboles de naranja. Solo pagamos 2 euros para entrar, así que vamos a dar una vuelta. Mirándolo de afuera, este edificio parece un castillo o un fuerte, pero en realidad este era un centro de transacciones dedicado al comercio de la seda. Nosotros comenzamos nuestro paseo por el patio de los Naranjos, luego entramos a la sala de contratación donde las columnas parecen palmeras y de ahí subimos al Consulado del Mar, donde uno puede ver techos de madera trabajada y pintados de color dorado. De ahí continuamos nuestro paseo por el centro histórico de Valencia, donde vimos un poco de arte callejero, visitamos unas tiendas y nos encontramos con el edificio más angosto en Europa. Ok, queríamos subir a visitar la torre, pero ya cerró. Visité la torre de lunes a sábado. De lunes a sábado. De 11 de la mañana a 1 de la tarde y nosotros estábamos comiendo, estábamos almorzando. ¿Qué es eso? Como no pudimos subir la torre, decidimos entrar a la horchatería de Santa Catalina, que queda justo enfrente. Esta viene a ser la horchatería más famosa en Valencia. Ok, entonces ahora vamos a probar una bebida típica de Valencia, horchata, que está hecho con agua, azúcar y chufas. No tengo idea qué es una chufa, así que vamos probando esto. Es como... ¿Delicioso? No sé.
Cítrico. Dulce. Parece leche dulce. Samuel va a probar la horchata. Vinos. ¿Te gusta? ¿Te ¿No gusta? Dulce. ¿A Más ti te dulce. gusta? Delicioso, sí. ¿Ya? Al resto de la familia creo que no le gustó mucho la bebida, pero ahora vamos a probar este pastel aquí. Se llama un fartón. Y vamos a probar el fartón. ¿Qué te parece? Dulce. Dulce. Nuestra siguiente atracción fue la Catedral de Valencia, donde se encuentra el Santo Cáliz, que algunos piensan también es el Santo Grial que Jesucristo usó durante la Última Cena. La historia del cáliz está rodeada de misterio, pero lo que sí sabemos es que el cáliz de Valencia tiene inscripciones en árabe, data entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo y ha sido utilizado por muchos papas. Nunca sabremos si este es el Santo Grial, pero si ya están en Valencia, vale la pena verlo de cerca. Ok, entonces recién terminamos de visitar la catedral aquí en Valencia y es un poquito caro para entrar, es 8 euros por persona, pero vale la pena porque adentro parece medio como un museo, hay un montón de capillas todo alrededor de la catedral y también se puede ver algo que se llama The Holy Chalice en inglés, pero voy a tener que buscar el nombre en español. Sí, pero estuvo interesante y hasta Samuel lo disfrutó. Y Samuel no suele disfrutar catedrales. Sí. Y ahora les vamos a mostrar una paella valenciana. Ten en cuenta que esta paella puede ser para 2, para 3 o para 4, pero el arroz es cantidad para 2, sino que está extendido. Ok. Otra cosa que hay que hacer en Valencia es probar la paella valenciana y miren el tamaño de eso. Eso es solo para 2 personas. Entonces es arroz con safrón y tenemos pollo, conejo. Esto no me acuerdo cómo se llama, como escargot. Y también tenemos esas verduritas que me olvido el nombre, ¿cómo se llaman esto? Vainitas. Así que sí, vamos a disfrutar la paella valenciana y de ahí probamos fideuà. Fideuà vendría a ser un plato parecido a la paella, excepto que en vez de arroz se prepara con fideos. Nosotros pedimos una fideuà con mariscos y les gustó a todos. A ver, Samuel, hoy es nuestro segundo día en Valencia. ¿Y dónde estamos? Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Muy bien, ese es un nombre largo, pero muy bien. Y este lugar es súper futurístico. No sé si pueden ver la arquitectura por aquí. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo cultural y arquitectónico formado por varias estructuras. Mi favorito fue el Jardín de Palmeras, cubierto por unos arcos de vidrio, pero en este mismo complejo uno también puede encontrar un planetario, un museo interactivo de ciencias, un acuario, un teatro de ópera y una plaza diseñada para conciertos y eventos deportivos. Después de visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias a pie, Samuel y su papá decidieron alquilar unas bicicletas. Ellos continuaron su paseo por el Jardín del Turia, que es un parque urbano público que tiene más de 7 kilómetros de largo. Ok, a ver, entonces, ¿qué estuviste haciendo por acá? Paseo en bicicleta. Muy bien, alquilamos unas bicicletas y fue 5 euros por mediodía, que vendría a ser 4 horas. Papi, Pumpy. Samuel fue a pasear con su papá. Entonces, tú y tu papá pasearon en bicicleta. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Sí, me gusta. Ya, es un lindo parque. Lindo parque, wow. Ya, es enorme y este parque solía ser un río.
Durante nuestro viaje a Valencia también visitamos el Mercado Central, donde planeamos nuestro propio tour gastronómico. Aunque el Mercado de Valencia es principalmente un lugar donde comprar frutas, verduras y embutidos, uno también puede encontrar puestos de comida vendiendo platos españoles. Comimos muy rico en el mercado, pero el tour completo es para otro video. Y eso concluye nuestro viaje a Valencia. Ahora los dejamos con algunas imágenes de la ciudad de noche. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado este video y que les haya dado algunas ideas de qué ver y hacer en Valencia. Les deseamos felices viajes y nos vemos en el próximo video donde continuamos nuestros viajes por España.